Muchas gracias, Emilio, y muy buenos días a todas y a todos, ¿no? Llegamos a la tercera sesión de la Escuela de la Caridad con una sensación un poco extraña, ¿no? Porque hemos visto, hemos estado, pero no nos hemos abrazado y eso en Cáritas, sin eso nos falta algo. Hablábamos hace un momento con Carlos que había indicaciones para que, bueno, pues el uso de los medios de este poder comunicarnos a través de Teams, de Zoom y de todos los programas que estamos usando, pues fuera racionalizado, ¿no? Cuando allá por el mes de abril, parece que fue ayer, pero hace un montón de tiempo que pasó, le dábamos vueltas a qué íbamos a hacer con las escuelas, pues veíamos eso. ¿Qué hacemos? Las suspendemos, tenemos alternativa, podemos... Y al final optamos por hacerlo así, en una versión online. Bueno, yo creo que a todos nos ha ido ayudando, a todos nos ha ido ayudando, seguirá ayudando. Y desde ahí es desde donde nos colocamos hoy al final de esta Escuela de la Caridad resumida, por decirlo de algún modo, ¿no? Y hoy tenemos a José Carlos Bermejo, el cuidado después del COVID. A José Carlos no hace falta presentación, le conocemos todos. Está en las escuelas colaborando con Cáritas desde el comienzo, desde las primeras. De todas formas, para si alguno lo tiene menos situado, sabéis que José Carlos es religioso, Camilo, director del centro San Camilo, que es un centro asistencial de humanización asistencial y de la humanización de la salud. Él seguro que nos habla de eso despacio. Es profesor de varias universidades, de la Ramon Llull, de la Católica de Oporto, de Valencia. Da numerosas conferencias, numerosos cursos, siempre disponible además en cuanto le pedimos algo. Es escritor infatigable. Desde el COVID, por lo menos que yo sepa, tiene 2 libros, que seguro que algo nos dirá. 3 ya, bueno, pues ya tiene 3. Y además, él ha pasado en su propia piel, en su propia carne, la experiencia del COVID, estuvo ingresado y gracias a Dios, pues está bien, se está recuperando bien y puede estar con nosotros, ¿no? Bueno, y cuando le llamamos que no estaba tan bien para pedirle esto, enseguida nos dijo que sí, no lo dudó. Bueno, ya veremos cómo estoy, pero por supuesto contad conmigo, ¿no? Bueno, pues no hay que decir mucho más. A José Carlos lo tenemos aquí y escucharle a él es lo mejor. Recordáis que el otro día, el miércoles, nos hablaba Agustín de la argamasa, de esa necesidad de ser argamasa, que es lo que une un elemento con otro en la construcción. Seguro que José Carlos nos habla hoy de cómo podemos ser argamasa y de cómo podemos avanzar en eso. Os pediría, por favor, que apagarais la cámara. Creo que Elsa la tiene encendida, está hablando por teléfono, no nos escucha, pero la tiene encendida. Si luego deja de hablar por teléfono, se lo volveremos a pedir. Tú mismo, José Carlos, se lo puedes pedir para no interrumpirte. Y recordaros a todos que si queréis ver a José Carlos en grande, solamente tenéis que ir en su nombre a los 3 puntitos que están al lado, le dais al botón derecho y ponéis anclar. Y ya aparece en grande, aunque Elsa siga teniendo encendida su cámara. José Carlos, muchísimas gracias y a disfrutar contigo. Perdona, Pedro, José Carlos, como vas a compartir presentación, no va a ser necesario lo de anclar porque se verá la presentación de José Carlos y a él se le verá
en pequeñito en la parte inferior, en la barra inferior. También veremos a Elsa, pero veremos también a José Carlos en la parte inferior y su presentación más en grande. Sí. De todas formas, como quizás en algún momento José Carlos deje de compartir para hablarnos en directo, Sí. pues cada uno ahí ya como más le ayude. Eso es. Ya está todo. Yo ya apago cámara y micrófono, José Carlos, todo tuyo. Confírmame que me escucháis. Muy buenos días. Perfectamente, sí. Muy buenos días. Os saludo con mucho cariño. Puedo decir francamente que me produce una gran alegría estar con vosotras y con vosotros. Ya ha dicho Pedro que he estado enfermo y me parece que en el tercer capítulo de los males que tienen que ver con una infección, en primer lugar, respiratoria, una neumonía doble que me obligó a estar hospitalizado. Soy breve en hablar de mí, pero me contextualizo. Después unos problemas para caminar y demás. Y en estos días pasados, pues estoy teniendo otros problemas que tienen que ver con acúfenos, dificultades, dolores, parestesias en la cara. Tanto que, lo hago como introducción, tanto que ayer por la noche yo preparé, no se lo dije ni a Pedro para no generarle angustia, yo preparé un vídeo por si hoy no podía hablar, porque de hecho ayer no pude dar clase debido a mis problemas. En fin, así que me siento muy agradecido a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con vosotras y con vosotros pues algunas reflexiones que espero, con espíritu de servicio, algunas reflexiones que espero que os puedan ser útiles, y yo apuntaría la importancia de esta sesión sobre la parte de las preguntas. Me habéis pedido esto. No me habéis pedido que hable de otros temas que a lo mejor alguna de vosotras o vosotros me ha escuchado en otros momentos, como pues el acompañamiento o el duelo recientemente, sino que me habéis pedido que hable del cuidado, y del cuidado en este contexto, y quizás también por haber pasado por esta experiencia. Lo voy a intentar hacer siguiendo este esquema, y le pido a Pedro que me corte si no me gestiono el tiempo, sin misericordia. Voy a hacer una introducción y después la palabra, la mitología, Gandhi en torno a la palabra cuidado, y después voy a intentar tirar del hilo de este mosaico que voy a intentar construir a partir de cuidar. Ciudades de los cuidados, revolución de los cuidados, cuidar y curar. En el cuidar nos va la vida, cuidar como artesanos, la ética del cuidar, un mundo que tanto da de sí, que podría dar de sí, ¿no? Y el mundo de la bioética, pero la ética del cuidar, la familia cuidadora, la antropología holística que debía estar detrás, la belleza del cuidado, dejarse cuidar y querer dejarse cuidar, cuidarse para cuidar, que se ha convertido en un lema también y que merece ser comentado en cierto sentido, humanizar el cuidado. Bueno, este es el esquema que me he propuesto seguir. Después de esta introducción que construyo también a partir de lo que voy leyendo. El otro día el rector de Comillas hacía un trabajo de estudio para hacer un informe para el Cardenal de Madrid, que le había pedido ayuda, para reflexiones en torno a la reconstrucción, ¿no?, de tantos aspectos como nos tocan ahora. Y en este documento que se ha preparado y que ya está en manos pues de nuestros pastores de la diócesis, por si les sirve, pues se describía esto: cuidado viene de cogitatus, pensamiento. Bueno, cuando yo me lo encontré dije, pues no lo había pensado, y es definido como solicitud o atención a hacer bien algo. Después se define así: el cuidado es acción de cuidar, del latín cogitar, con un primer sentido de pensar. Oye, qué interesante, como que cuidar empieza etimológicamente no tanto en la acción, cuanto en la reflexión, en el pensar, de donde después pasa, etimológicamente, insisto, de donde después pasa pues a otros significados más operativos, ¿no?, de prestar atención a algo o a alguien, asistir, poner solicitud. Bueno, eso en cuanto al origen de la palabra, ¿no? También la mitología, este es un mito menos conocido, pero es curioso cómo el origen de nuestro relato bíblico de la creación tiene similitud con otros mitos del contexto no griego, sino latino, ¿no? Cuidado, recogió barro al cruzar el río, y absorta, femenino, y absorta en sus pensamientos, en otras lenguas es femenino, ¿no?, la cura. Empezó a modelarlo.
Y cuando revisaba su creación, Júpiter se presentó ante Cuidado. Cuidado le preguntó si le regalaría Spiritus, le concedió sin pensar la petición. Saturno decidió llamarlo Homo, ser humano, porque fue hecho del humus, tierra, con esta inspiración. Oye, que en la mitología esto de cuidar, que es la palabra clave de nuestra reflexión y palabra que se ha puesto de moda, porque como vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Pues crecer y cuidar la tierra como primera de las páginas de la escritura, después de ese precioso relato de la creación, con todos los géneros literarios que se esconden detrás, pues tiene que ver también con otras culturas que han buscado lo mismo. Me encontré esta frase que dije de Gandhi, que dije, mira, pues claro, pues como el sentido etimológico empieza por el cuidar, pensar, ¿no? Cuidar, pensar bien. Cuida tus pensamientos, habrá caído en vuestras manos tantas veces esta expresión, porque se convertirán en tus palabras. Cuida, la palabra cuidado es la nuestra, ¿eh? Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Oye, más allá de que estas frases pilladas de Gandhi o de cualquier referente de relevante sean más o menos bonitas, creo que contienen un buen plan de vida en términos de conjugar el verbo cuidar. Cuidar los pensamientos, las palabras, los actos, los hábitos, porque ahí nos jugamos el destino o el sentido, como quisiéramos decir. Bueno, al hilo de mi experiencia, espero no caer mucho en el exhibicionismo, pero iré tirando de mi experiencia por si ilustra y por si nos sirve, pues os iré adentrando en estos puntos del esquema que os he dicho, ¿no? Ya sabemos todos que en estos últimos años se está hablando de ciudades de los cuidados, ¿no? Y bueno, tiene significados a veces más politizados, a veces menos o más politizados, no significa negativo, pero en todo caso, pues evocan categorías como vamos a trabajar por la sostenibilidad de toda vida humana, ¿no? Vamos a ver si transformamos las ciudades en que sean sostenibles, bien peatonalizadas, pensadas en las personas, ¿no? Vamos a ver si cuidamos las energías, los encuentros, los lugares de encuentros. Vamos a ver si nuestras ciudades son compasivas, otro verbo que de alguna manera se ha puesto de moda y se está conjugando tanto, ¿no? Para con los ciudadanos, mirando especialmente a las personas frágiles con sus eventuales discapacidades y cuidando la ciudad, pues no habrá barreras y tantísimos otros elementos, ¿no? Ahora, con el choque de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que también hay que cuidar muy, no sé, privilegiadamente nos daría ganas de decirlo cualquier cosa que fuéramos a decir, ¿no? Hay que cuidar las profesiones, ¿no? De cuidado. Hay que cuidar las instituciones cuya misión es específicamente cuidar. Hay que cuidar las residencias, que si viene un huracán como el que ha venido, pues nos ha dicho ¡ey! Que se muere con mucha más facilidad, ¿no? Hay que cuidar los servicios sociales, porque los tenemos tan separados de los sanitarios y que parecen negocios diferentes, ¿no? Quizás la polis, el gobierno de lo común. Tengo media cita para el lunes para hablar en una comunidad autónoma a la comisión que tiene que trabajar sobre la reconstrucción. Pienso decirles algo de esto también, el lunes o el martes, de cuidar las relaciones entre lo social y lo sanitario, que por ejemplo hubo un tiempo en Cataluña pues que ya estuvieron trabajando y hablaban de lo sociosanitario, pero cuando se dieron cuenta en el resto de contextos de cuánto podía costar esto y lo que complicaba la vida a la cobertura de las necesidades ciudadanas, pues en muchas comunidades autónomas después han dicho no queremos saber nada de lo sociosanitario, ¿no? Así que cada mundo vaya por su lado. En marzo del año pasado tuve el privilegio de participar, lo viví como un privilegio, francamente, junto con mis compañeros superiores mayores, los provinciales y la consulta general de mi orden, ¿no? De la Orden de los Camilos, de participar en una audiencia con Papa Francisco. Allí éramos poquitos, 60 me parece, y nos dirigió unas palabras
que extrañamente en el protocolo se notaba que no nos las había pedido preparar a nosotros mismos, como pasa otras veces. Salieran de donde salieran, nos habló de la revolución de los cuidados de la que él ya había hablado en algunos de los documentos del mensaje del año de la misericordia. Y nos exhortó, qué cosa, a mí me sentó fantásticamente bien, nos exhortó a cuidar con ternura. Yo pensé, Dios mío, si cuidar con ternura, una segunda idea en torno a cuidar, ¿no? Cuidar sería una revolución. Cuidar con ternura, que parece un sustantivo que podría ser de blandura, de blandengue, ¿no? Que parece que deberías quizás solo evocar cuando nos relacionamos con los niños, ¿no? La ternura, Dios mío, la revolución de la ternura. Fijaos qué ha pasado durante la pandemia desde mi expectativa. He escrito en algún blog, en particular de religión digital, recientemente sobre este asunto. Estábamos en cuestiones de ética, estábamos acelerados. Yo mismo había escrito un libro hacía muy poquito sobre la eutanasia, No quiero sufrir, y sobre la eutanasia y otras cuestiones bioéticas del final de la vida. Estábamos muy centrados en ensalzar el principio de autonomía, hay que respetar la autonomía, en otros contextos, también a los que me referiré luego. La autonomía de las personas, la autonomía hasta el punto de que las personas deben tener el derecho a gestionar la propia vida protegido por el marco legal hasta el final, incluso incluyendo pues, la gestión del propio morir, ¿no? Sin muchas valoraciones éticas en este momento, a no ser que lo queráis después. Cuando estábamos ensalzando cuánto hay que reconocer la autonomía de las personas en la gestión de la propia vida, nos hemos pasado de repente, y por el bichito que se nos ha metido dentro, a decir silencio a todo el mundo sobre los derechos individuales y vamos a proteger la salud comunitaria. Y vamos a comportarnos de manera que no nos hagamos daño. Y cuidadito que se nos mueren los frágiles, cuando 2 días antes estábamos diciendo los frágiles que se quieran morir, que gestionen su propio morir. A lo mejor exagero un poco en la expresión, pero ha sido un salto muy importante, en mi juicio, que nos ha provocado la llegada de la COVID o de la pandemia de esta enfermedad, que nos ha descolocado, ¿no? Y que nos ha hecho pensar más que en atentos a la autonomía de las personas para que gestionen su vida, atento al cuidar de los frágiles. Y Dios mío, si ahí hay lagunas. Si hay transeúntes que no pueden escuchar el lema quédate en casa, si hay personas mayores que se van a morir también de tristeza, en realidad pues ha sido una gran fragilidad, ¿no? Después de la retirada de las visitas y de los voluntariados en los centros de mayores, con todo lo complejo que esto es, sobre lo que también se puede debatir. En tercer lugar, tengo, como sabéis, unas cuantas propuestas para compartir. Bueno, en el baile del mundo sanitario y social en el que yo me muevo, ¿no? Más que en el de la intervención social, o así me veo, se suele ensalzar el poder del verbo curar, ¿no? Y de hecho, bueno, los que se dedican a curar se ponen un hermoso uniforme, y, en fin, que llevan el fonendo si puede ser colgado en el cuello, no solo como distintivo, sino también, en fin, el valor del curar. Curar. Menos mal que en estos últimos años también estamos dándonos cuenta, reivindicando esto del verbo cuidar, de que la fascinación por la tecnología para curar no lo resuelve todo. Porque también la tecnología es limitada, caramba, a no ser que la queramos divinizar o demonizar, qué sé yo, ¿no? La pandemia nos ha hecho también caer en la cuenta de que, fijaos, a muchas personas no se las ha podido curar. Bueno, a mí no sé si me han curado o con el tratamiento también me han llenado de secuelas, que no se sabe si las secuelas que atravieso se deben a la infección, a la viriasis o se deben al tratamiento y al haber estado aislado. ¿Quién sabe? Es muy difícil de decirlo. En todo caso, la pandemia nos ha dado la oportunidad de subrayar mucho la importancia del verbo cuidar, que constituye un desafío de desarrollo también de lo paliativo. Atención que digo lo paliativo, la cultura paliativa.
El Papa, ayudado por Vincenzo Paglia, me lo permito enlazar directamente, ¿no? Obispo que tanto le ayuda en las cuestiones éticas que tienen que ver con el final de la vida, en los últimos pronunciamientos sobre esto ha hablado no de promover los cuidados paliativos, otra vez la palabra cuidar, cuidados paliativos, es decir, los que tienden a aliviar el sufrimiento al final de la vida, sino de promover la cultura paliativa. Y una cultura paliativa es mucho más que un nuevo servicio para las personas a las que hay que cuidar al final. Es un modo de pensar, otra vez el concepto de cuidados como pensar, es un modo de pensar ante el sufrimiento evitable, cuando no se puede recuperar, curar lo que hace sufrir. Siempre se podrá cuidar, paliar los síntomas. Yo estoy firmemente convencido de que hay mucho sufrimiento en el mundo, mucho sufrimiento que se debe a falta de cultura paliativa, falta de cultura paliativa. No sé, he querido salirme de la presentación para ver si me veis y cambiar un poco la perspectiva. Y cultura paliativa, cuya expresión, cuyo objetivo es promover el cuidado. Entre curar y cuidar, en espacios donde yo me muevo, os confieso que parece que el verbo curar es un verbo de primera categoría, y me pongo tieso, y el verbo cuidar es un verbo de segunda categoría. Bueno, yo creo que en esto tenemos una oportunidad todavía de ayudarnos a darnos cuenta de la importancia del verbo cuidar. Fijaos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, que es una riqueza inagotable de reflexión ética, ¿no? Y es como una propuesta universal de referencia ética, de vivir con los ojos para ver, porque otros pasan de largo, ¿no? La intervención de la solidaridad tiene una primera parte de curación, elementos terapéuticos que son vertidos en la herida, aceite y vino, y para curar. Y tiene una preciosa parte de comprometer a otros, institucionalizar el cuidado en la posada, en esta narración tan riquísima, y yo a veces pienso que limitada también, porque digo, la parábola no dice cómo hay que tratar al que generó el daño, ¿no? Al malhechor que le dio una paliza a este y le dejó al lado del camino. Como yo también escribo sobre abusos sexuales a menores, hace poco una novedad, Cero Víctimas, objetivo Cero Víctimas, ¿no? Historias de esperanza para la prevención de abusos sexuales contra menores, pues a veces digo, ¿y la escritura qué dice sobre esto? Que hay que cuidar a las víctimas, atender a las víctimas, pero ¿qué dice la ética cristiana sobre los victimarios? Bueno, preguntas que también en esta parábola diríamos, pues podrían haber encontrado una respuesta, qué sé yo. Cuidar. En el cuidar nos va la vida. Fijaos cómo cuidar es nuestro verbo, ¿eh? En el cuidar nos va la vida. Fijaos cómo el ser humano es el que más cuidado necesita para ponerse de pie, ¿no? En su desarrollo. Y cómo es importante cuidar, si visitáis nuestro centro, pues cuando estamos cuidando nuestra casa como lugar de hospitalidad compasiva para vivir el final de la vida, para las familias, para la intervención, el duelo, ¿no? Cuidar. Fijaos, en esta experiencia de COVID estuve ingresado. También he experimentado una semana en La Paz y un mes y medio pues en mis aposentos, ¿no? Siendo cuidado. Este es otro asunto, ¿no? Ser cuidado. Me he dado cuenta también cómo tenemos que contribuir. Cáritas lo viene haciendo desde toda su historia. Espero que no baje el nivel de atención. Contribuir al cuidar la comunicación mientras cuidamos otras necesidades. Lo describo con mis ejemplos. Recuerdo cuando estaba ingresado en el hospital en la habitación 601 del pabellón. En fin, allí el primer día estuve yo solito en una habitación de urgencia. Las primeras horas allí en aquella sala de 60 personas en el gimnasio me rescataron, me llevaron a estar solo en una habitación individual y después he tenido 2 compañeros, ¿no?
Me acuerdo una visita a uno de los compañeros, porque se lo llevaron a cuidados intensivos, pues lo perdí y quién sabe si vive, no lo sé. Y el otro era un economista, un profesor de comillas, 70 años, estaba malito, llevaba mucho tiempo y su mujer también. Y un día el rito, porque es un rito, es una liturgia, de la visita fue de la siguiente manera, y con cariño lo digo hacia los profesionales de la salud. Entró la doctora y buenos días, buenos días. León, se llamaba León mi compañero, ¿le duele algo? Y el caballero, digo caballero adrede, ¿no? Todo un caballero, 70 años, su barba que me parecía Don Quijote de la Mancha, en fin, todo un caballero. Y respondió atreviéndose a desahogarse llorando. Explotó en llanto. El alma, doctora, me duele el alma. Mi mujer está en otro hospital, también enferma, y yo estoy aquí. Y la doctora, el micrófono, si puede apagarlo sería bueno. Y la doctora, gracias. Y la doctora es visiblemente embarazada en el sentido psicológico, respondió, sí, ya, pero ¿le duele algo? Estaba llorando, estaba diciendo, no era un niño, y aunque lo hubiera sido, estaba diciendo que le dolía el alma. Estaba empezando a narrar su vida subjetiva, biográfica, y no solo los síntomas biológicos. Qué poca capacidad para cuidar la relación, en un vínculo donde se buscaba la curación. Cuidar la relación. Qué importante es la formación en counseling, madre mía. El primer día que yo parecía que me iba a morir porque no hacía más que hacer pis y estaba en urgencias y no escuchaba más que ayes y gritos, que me parecía estar en el siglo XVI y escuchar los lamentos que escuchaba San Camilo en el Hospital del Espíritu Santo, pues porque se gritaba así, me ahogo, y oía que tengo 39, porque como se entraba muy poco en las habitaciones, muchos mensajes se daban pues también a gritos, ¿no? Bueno, pues recuerdo que a las 4 de la mañana, yo que ya me veía arrugado, digo, me estoy convirtiendo en cadáver, porque había eliminado muchísimo líquido, en fin, cosas que pasan, ¿no? Pues salí por la puerta, me dirigía, la tenía delante a la enfermera del control de enfermería, y le dije, esto no va bien, yo no me siento bien. Se lo tomó muy en serio, llamó al médico, vino el médico, un chiquillo, pues enfundado como tocaba, y tieso como un palo el pobre hombre, le conté lo que me pasaba y me respondió, eso es todo de lo que ha tenido. Se dio media vuelta y se marchó. Oye, que yo quiero hablar bien de los médicos y de los ángeles de la salud, así escrito en un capitulito, en un libro donde he narrado mi experiencia y que ha coordinado el cardenal Casper. Hago publicidad sin pudor. Dios en la pandemia puede ser de interés, ¿no? Aquí al narrar mi experiencia, pues he descrito estos elementos. ¿Qué os estoy queriendo decir en este momento? Que en el cuidar nos va también la vida. No solo para ser, porque si no nos cuidan no crecemos y no evolucionamos, sino también porque si no nos cuidan escuchándonos cuando estamos mal, una buena escucha es un servicio de cuidado, pues nos quedamos en la soledad, abandonados, y muchos síntomas ni siquiera van a ser interpretados. Recuerdo, termino con anécdotas en este sentido, como apenas llegué al gimnasio de La Paz, donde había 60 camas, bueno, algunas camas para los privilegiados, digamos, que se las asignaban, y muchos sillones, ¿no? Me asignaron una cama porque la que me acompañó, que era una enfermera, a ingresar, pues le dijo, tiene muchas hernias, dele una cama que si no luego va a estar hecho polvo. Me asignó, bueno, estuve allí una hora, yo llevaba de todo, fiebre, diarrea, me dolía todo, estaba que me caía, y lo que más buscaba era ver dónde estaba el servicio. El servicio, porque preveía que tenía que ir. Me asignaron la cama, me tumbé digo, voy a conocer el entorno, y no tardó ni un segundo en gritar una persona desde lejos. Caballero,
quítese la ropa, quédese en calzoncillos, póngase el camisón y no está permitido tumbarse encima de la cama vestido. Pobre hombre. Pobre hombre. Pero ¿cómo me ha permitido, lo digo con espíritu de servicio y de desafío para mí mismo, volver a subrayar cuánto es importante la formación para humanizar los cuidados? Formación para humanizar los cuidados. Porque a mí me parece, también desde el punto de vista de nuestra fe, que si escudriñamos lo que significa ese precioso texto conocido como del juicio final, que en realidad ni es una parábola, dicen los expertos de hoy, que más bien es una profecía ética, ¿no? Cada vez que cuidaste y lo hiciste bien, construiste un cielo. El cielo, quizás hasta es una metáfora, qué sé yo, sea como sea. Para mí, un mundo de cuidados humanizados es un cielo. Y ese texto nos dice, no te esperes grandes cosas como recompensas de matemáticas, proporciones y premios, sino que ya te digo yo la sentencia. La sentencia es esta, del juicio final. Cada vez que hiciste eso, estabas haciendo un autojuicio de sentido definitivo. Espero ser claro en mi comunicación. Estabas haciendo un autojuicio de sentido definitivo. Construiste cielo donde cuidaste bien. Y donde no, quién sabe si aquello no tenía olor a infierno. En fin, yo creo que cuidar es una experiencia de artesanía, donde se nos revelan las necesidades de competencias. Valgan los ejemplos, no para, por Dios, no para criticar a mis compañeros los profesionales de la salud, sino para subrayar la importancia de capacitarse en competencias relacionales, emocionales, éticas, espirituales, ¿no? Para cuidar, pues bueno, San Camilo, que celebraremos el martes que viene, día 14, pues decía, como lo haría una tierna madre con su único hijo enfermo. Qué desafío ético. Una tierna madre, ni siquiera una madre, sino una tierna madre con su único hijo enfermo y con el corazón en las manos. No digamos qué potencial tiene esta expresión como desafío ético de Máximos, de ética del cuidar, si exploráramos el concepto corazón en la Sagrada Escritura y lo que significa las 740 y tantas, 80 y tantas, no me acuerdo, veces que aparece. Os cuento en esta carrellata, me sale el italiano, en esta presentación abundante de comentarios, que yo he descubierto durante la pandemia que también tenemos que cuidar lo espiritual. A veces pienso que nos hemos vuelto adolescentes todavía y no hemos desarrollado la adultez del ser humano que le da la importancia de vida, la debida a la dimensión espiritual. Parece que como tenemos que estar en ciertos contextos, ¿no?, reactivos en contra de lo religioso, pues nos perdemos lo más relevante que es cultivar la dimensión espiritual. Me he dado cuenta porque, por ejemplo, cuando murió el padre de una compañera, se declaró el estado de alarma, yo dije, pues si no puedo darle un abrazo, hay que recuperar esto. Si no puedo dar un abrazo, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió construir una oración y mandarla de acción de gracias, ni siquiera de petición o fúnebre, sino de acción de gracias por la vida. Y hete aquí que ya van 117 enviadas cada día a las 12 de la noche y se están distribuyendo, me consta, por miles de personas en una asamblea virtual que se genera a manera de red. Es la hora de recuperar adultez en la gestión de las competencias que permiten cultivar la dimensión espiritual. Es la hora también de cuidar los corazones afligidos por las pérdidas. Caramba, pérdidas, como sabéis, nosotros creamos un centro de escucha especializado en intervención en duelo, de lo que hablamos el otro día en la escuela de verano del Escorial virtual. Creamos un centro en 1997, ahora hay 30 centros en España, algunos en manos de Cáritas, otros de parroquias, como quiera que sea, ¿no? Qué bien que estamos dándonos cuenta de que a veces el duelo, como proceso de elaboración del dolor por las pérdidas, a veces necesita intervenciones para cuidar lo que si no es cuidado se va a enfermar y si no es un duelo no cuidado se puede convertir en un duelo patológico. Cuidar a las personas en duelo,
cuidar. Qué bien cuando lo hacemos institucionalizando la diaconía de la caridad mediante las competencias blandas, ¿no? Estaréis vivos. Luego conversamos. Mirad, en estos últimos años, desde que también un poco la bioética se puso de moda, la bioética nos ha dado también por formarnos en bioética, ¿no? Y os quiero decir que quizás hasta hemos caído en el error de promover demasiado una presentación de la ética en términos de los principios. Hacemos un curso ahora y hay que de ética y hay que presentar pues la moda. Los 4 principios de la bioética son no maleficencia, beneficencia, justicia, autonomía. Se nos van incluso las tintas sobre la promoción de la autonomía. Creo que también esta experiencia de pandemia nos puede ayudar a rescatar la importancia de la ética del cuidar, el rescate de las virtudes, que parecía, para quienes nos hemos metido en un máster en bioética, pues la ética de los problemas del inicio de la vida, del final de la vida, de la relación clínica, y el postre, pues la ética del cuidar. Me habéis pedido hablar del cuidar, estoy tirando del hilo, cuidar, cuidar, cuidar. Quizás tenemos que recuperar una ética que reformule y le dé la debida importancia al cuidar y a las virtudes, caramba, las de toda la vida, la virtud de la responsabilidad, de la gratitud, del respeto, de la serenidad, de la tolerancia, de la dulzura. Pero si a veces hay expertos en bioética que se conocen los principios Bichan y Childress y los formularios para deliberar en casos de conflicto, que saben no sé cuánto de uno de los temas o varios de los temas de Candelero, de la bioética, y están reclamando en su mismo modo de presentar pues claves de ética del cuidar, ética del cuidar. Es la hora de promover la ética del cuidar en su justa medida, no como la hija menor o la María del mundo de la reflexión bioética sobre los problemas que se dan cita en la intervención social o en el mundo de la salud. Séptima intuición, conjugando el verbo cuidar, es que también, fijaos, no lo había pensado hasta que alguien no me ayudó a darme cuenta, en la expresión cristiana de construcción formal, sacramental del vínculo de la familia, lo que se dice, esta es la fórmula, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, todos los días de mi vida. Fijaos que luego la fidelidad, no sé por qué, se ha asociado más con la exclusividad en las relaciones íntimas y sexuales, ¿no? Pues ser fiel o no ser fiel parece que evoca, pues eso, mantenerse a un vínculo exclusivo en la cama y en la... Uy, uy, uy. Si la fidelidad donde se promete en la fórmula, y es muy evocador, es justamente serte fiel en la tarea de cuidar cuando estemos malos, no solo cuando estemos alegres y sanos. Qué importancia esto para mí en lo que significa también ahora lo que hemos sufrido por no estar juntos en los periodos de internamiento, los familiares, ¿no? Por haber tenido que inventar un modo de vivir el duelo de manera digital, un modo de vivir el duelo de manera digital. Yo estaba escribiendo sobre duelo digital cuando me enfermé a finales de marzo. La fiebre me vino el 30 de marzo y no pude seguir escribiendo sobre duelo cuando estaba enfermo. Y me pasé a escribir sobre la esperanza. Breve paréntesis de publicidad. Y escribí sobre la esperanza en tiempo de coronavirus, que está publicado en Salterre hace muy poquito. Pero después, cuando terminé, volví al duelo y he escrito sobre duelo digital, y os lo estoy mostrando si me veis, duelo digital y coronavirus en la editorial Salterre. ¿Por qué os digo esto? Porque además de tiempo de anuncios y publicidad, que no me los han prohibido los jefes hacer durante la presentación, os lo digo porque creo que tenemos mucho que cuidar a las familias en este momento. Cuidar.
cuidar a las familias de los que han perdido un ser querido, cuidar. Sabemos, cuando estudiamos el fenómeno del duelo, sabemos que duelos no cuidados, autocuidados, acompañados de manera saludable por la red social, eclesial, sanitaria, debidamente, son caldo de cultivo de duelos patológicos. Voy a decir algo muy concreto, de situaciones de exclusión y marginación posteriores y de trastornos mentales que llevarán también a muchas situaciones de exclusión. Qué gran desafío el cuidar a las personas en duelo, reforzando esto de mirar a las personas que están en duelo por haber perdido a un ser querido y que han vivido este duelo de manera tan particular, sobre el que si queréis después hablamos más, ¿no? Bueno, yo creo que hablar de cuidar es hablar, pues hoy día nos ha dado por decir a todos que nuestros modelos de cuidar son centrados en la persona. Bueno, a calzón quitado, yo creo, y con mucho respeto, yo creo que también esto puede ser una moda. Espero que no lo sea, Yo estoy subido en el carro también de esto. También he escrito un libro, por Dios, sobre el cuidar centrados en la persona, en PPC. Pero atención, que no se convierta en un barniz, que no se convierta en una dicción, en una expresión, en algo en una cuestión de marketing, porque ahora, si de marketing se trata, o si de barniz se trata, se lo da toquisque a su modelo de intervención, o a su empresa, o a su organización. Nosotros atendemos con un modelo centrado en la persona. Y yo me digo, ¿y qué es la persona? ¿Y dónde está la antropología de fondo, ¿no? ¿Y cómo se gestiona pues el concepto de holismo, ¿no? En cristiano seguimos manejándonos con el dualismo de cuerpo y espíritu. En muchas de las oraciones nos quedamos ahí, cuerpo y alma. No sé cuándo vamos a transformar las expresiones litúrgicas a una antropología más bíblica, que es mucho más integral. O caminamos descuidando, ya sé que los bueyes de transformación e innovación de lo litúrgico serán siempre más lentos, por Dios, porque se juega mucho de la comunión y lo comprendo. Pero quién sabe si realmente estamos trabajando y hay una antropología integral de fondo para hablar de lo que significa cuidar a la persona, o si es sencillamente una moda, pues porque se ha puesto como dicción y vamos cambiando. En fin, lo que sea crítico luego lo criticáis vosotros también, ¿no? Yo creo que en el cuidar hay mucha belleza también. Y aquí os confieso otro desafío que yo he experimentado en este tiempo. Mirad, yo llevo años, quien me conoce o ha leído, me ha escuchado en algún otro contexto, pues llevo años gastándome una buena parte de mi energía en formar, en fin, al cuidado de la relación de ayuda, ¿no? Counseling, acompañamiento, como lo queramos decir. La importancia de la escucha, del silencio, de la mirada, del contacto. Creo que todavía no he hecho lo suficiente porque este campo es muy importante y nos pide más. En esta crisis por coronavirus, yo he experimentado que la distancia física constituye para nosotros también un desafío para repensar lo que significa el uso de la palabra. ¿Por qué digo esto? Mirad, estamos acompañando en este tiempo, en mucho sentido, también de manera digital. Yo mismo grabé un rito de exequias, porque si hay personas que no van a tener pastor y van a enterrar a su madre, en algunas ha habido, en otras no, al menos si quieren crear una asamblea virtual y decir a la familia que escuche este audio, cada cual desde su tanatorio, su casa, su tanatorio, su casa, que cada uno escuche una oración digitalmente. Bueno, pues se pueden. Otras muchas personas, para intentar consolar, lo que han hecho ha sido tirar de imágenes. Pues una imagen de un paisaje que a lo mejor es de Australia, y qué bonito, o de la montaña de no sé dónde, y qué bonito, y de tópicos y expresiones hechas. Y yo me he preguntado, es la hora de la palabra, me he dicho, de reaprender. Voy a ver si termino de leer este libro sobre la curación por la palabra de Pedro Lainentralgo en la antigüedad clásica. Es un tocho, porque es la hora de recuperar el valor de la palabra que consuela, la palabra que confronta, la palabra que
estimula el dinamismo de la esperanza, la palabra que persuade, la palabra que incita y motiva a la acción y al cambio. O sea, no solo la formación a la escucha, tan necesaria, tan imprescindible, tan pendiente todavía, sino también creo que es un momento para caer en la cuenta, al menos yo, de la importancia y del poder de lo que antes estaba en otros contextos en el capítulo de la retórica, que nos puede parecer, si no lo pensamos, pues que la retórica es el arte de hablar bien. ¡Claro! De hablar bien, pero no bonito para el aplauso, sino de hablar bien para el servicio, también para el servicio de la caridad. Es cierto que cuando hacemos cursos de relación de ayuda y demás, también trabajamos el uso de la palabra, ¿no? Bueno, yo creo que hay belleza en este mundo. Me quedan 4 o 5 consideraciones, creo, para estar en tiempo, si no me cortáis, cortarme sin misericordia, Pedro. Yo creo que a mí me ha tocado experimentar, fijaos, conjugando desde pequeño el verbo cuidar, 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 ¿no? Cuidar, porque, en fin, pues centro de humanización, centro de promoción del cuidado. Es la hora también de reconocer que este verbo también hay que conjugarlo en pasiva, y en pasiva también humaniza. ¡Oh, qué desafío dejarse cuidar! Fijaos, el texto bíblico, ¿no? Tú a mí me vas a cuidar, tú a mí me vas a lavar los pies. ¡Oh, el orgullo del sano! El orgullo del sano que hace también tanto desequilibrio, ¿no? Cuánto humaniza la humildad del enfermo que se deja cuidar, dejarse cuidar, ¿no? Oye, quiero deciros una palabra breve, pero veréis, se ha puesto de moda este lema. Hasta es un lema reivindicativo en nuestros espacios y queda bien, y su no uso parece no estar al día. Hay que cuidarse para cuidar. No es tan nuevo, aunque lo parezca. Nos lo encontramos en San Pablo, además de ser un desafío ético, que escribe en la carta de Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo. Y después en los Hechos, Lucas dice, ustedes deben cuidarse a sí mismos. Bueno, que esto de cuidarse no es de la moda de la psicología de hoy aplicada. Mirar. Yo también me empeñé una vez en escribir un artículo para decir, oye, no nos estamos pasando. Cuidarse para cuidar, cuidarse para cuidar. ¿Sí? ¿Qué diría mi abuela? Mi abuela diría, cuidarse para cuidar lo que quieras, hijo, pero me tengo que sacrificar porque hay que calentar la leche y preparar la papilla para los nietos y cuídate, claro, y sacrifícate. Cuando la situación lo requiera. El equilibrio entre, se ha podido ver también entre, yo en mi caso lo he visto, quédate en casa. Sí, claro, sí, claro. Los profesionales del cuidado no. Los profesionales de la salud no. Los bomberos si hay un incendio no. Y ha sucedido, al menos también de lo que yo he visto, que algunos han quedado en casa porque hay que cuidarse. No solo porque hay que cuidarse. Bueno, situaciones de excepción hay en todos los sitios, ¿no? Pero a mí me permite pensar también en el desafío de buscar el equilibrio entre cuidarse para cuidar y sacrificarse como el despliegue de una ética saludable donde no se nos va por moda el peso a un ámbito descuidando el otro. También de moda se nos ha puesto en estos últimos años y con el hilo de cuídate cuidador porque si no te quemarás, y el síndrome del burnout, ¿no? Que empezó, ya sabéis, cuando un psicoanalista alemán, Freudenberger, en el 74 empezó a hablar de esto, y ahora pues el que no hable del estrés laboral y del riesgo de quemarse, pues parece que no se ha enterado, ¿no? Y en cualquier congreso donde uno vaya habrá que hablar de esto. Oye, qué bien que está viendo otros referentes que ahora, verbo cuidar, siempre cuidar, en todos los temitas que estamos abriendo. Se está hablando de la satisfacción de cuidar, no solo del burnout, sino también de la fatiga por cuidar, pero que no es burnout o síndrome del quemado, o que sí, que puede haber estrés, pero también la experiencia del estrés y de la fatiga es compatible con este concepto de satisfacción por cuidar. Nuestra secretaria general, en un discurso hace unos días que pude escuchar, me parece que al inaugurar
qué sé yo qué, no me acuerdo muy bien, pues se refería a esto, a la satisfacción por compasión. Creo que en este momento, más que elogiar la heroicidad de los profesionales de la salud y de la intervención social, toca también ser sensatos y decir, ojo, que es que también en cuidar, además de irnos la vida, nos va la satisfacción porque está en el ADN de nuestra opción profesional o de voluntariado, ¿no? Bueno, voy a dirigirme hacia el final. Ojalá humanicemos el cuidar, porque también hay que humanizar el modo como cuidamos. No solo cuidar humaniza, sino que cuidar nos hace humildes, dejarnos cuidar nos hace humildes, nos hace reconocedores de que somos sanadores, cuidadores, pero también heridos, ¿no? Yo os cuento una anécdota. Un día, sería el segundo o tercero que yo estaba enfermo, con fiebre, sin haber ingresado todavía en el hospital, pues en mi habitación de la comunidad, ya me cuidaban mis hermanos, los religiosos, y me llegó un WhatsApp, un audio, tantos que han llegado en tantos sentidos, ¿no? Y uno era un grito de desesperación. Mi marido se está muriendo solo en el hospital. Hacer algo por mí, por Dios. No me dejéis sola. Yo estoy sola y él también. Yo creo que ese día se me subió la fiebre. No lo dudo. Como me ha pasado en otras veces, ¿no? Teniendo fiebre, un estímulo de esta envergadura con mucha angustia, que digo, ¿y cómo puedo yo cuidar a esta persona si no podemos más que responder? ¿Qué respondo? Bueno, pude responder la palabra abrazo, abrazo y abrazo. De esto hace más de 100 días. Ahora la vida también se cuenta por días, ¿no? De esto hace más de 100 días. Su marido murió, solo, en la UCI, y ella estaba sola en casa, y sus hijos en otra ciudad. Fijaos, tanatorio en casa, como he dicho varias veces, ¿no? Los días siguientes, aún con fiebre, aún ingresado, yo la tenía mucho en mi cabeza, en mi corazón, y le mandé un mensaje diciendo lo de siempre, abrazo, abrazo. Arantxa se enteró de que yo estaba enfermo, no lo sabía cuando me lanzó ese audio de desesperación, ¿no? ¿Queréis creer que Arantxa, cuando se enteró que yo estaba enfermo, se convirtió en un ángel de ayuda para mí, mandándome abrazos desde su duelo, desde su desesperación? Herida hasta el día de hoy, cada noche me manda un mensaje expresando el deseo del bien para mí, que yo de contracambio, claro, con el deseo de bien también para ella. Bueno, yo quiero agradeceros muy sinceramente que hayáis cuidado, y creo que estoy casi fiel al horario, si paramos y damos espacio a las preguntas, que hayáis cuidado hasta donde lo hayáis conseguido, la escucha que me habéis dispensado. Y os invito a que disfrutéis también de la imagen, caramba, el saco está lleno de virus, si os dice algo. Os cuento que como ayer me encontré mal y no pude dar clase en la Escuela de Pastoral de la Salud, por la boca, que a lo mejor se nota algo, a lo mejor no, pues estuve rescatando con ayuda de los técnicos pues un vídeo donde durante 30 minutos yo narro monográficamente como tema lo que viví en una sesión de clausura de la actividad académica. Si queréis, en esta página personal pues tenéis posibilidad de acceder a muchos audios. En fin, si queréis continuar. O, por ejemplo, un tema que me parece que tendríamos que cuidar es la tematización del significado de la esperanza. Y bueno, pues ahí podéis encontrar también una conferencia, por ejemplo, sobre la esperanza. Basta de publicidad. Gracias, hermanas y hermanos, por la confianza. Gracias, Pedro, que me parece que te toca moderar. Muchísimas gracias, José Carlos. Ha sido un gusto, como siempre, escucharte. Un gusto el poder revivir contigo momentos, bueno, pues muy duros para ti, porque han sido muy duros para ti, muy duros que cada uno hemos ido viviendo o en propia carne o con otras personas cercanas, ¿no? Que el escuchar de a ti nos pone ahí a flor de piel, ¿no? Y muchas gracias porque, como tú nos decías, hace falta formarse para humanizar el cuidado, ¿no? Para humanizar
los cuidados, ¿no? Y yo creo que tú nos has ido a lo largo de este ratito dando claves para poder avanzar bueno, pues en ese formarnos, en ese avanzar, ¿no? Bueno, llega el momento ahora de poder preguntar. Yo os invitaría a todos a encender cámara, a encender micrófono, sabiendo que se está grabando. Si alguno tiene dificultad, pues que no encienda cámara, y poder hacerle las preguntas que nos han ido surgiendo y que hemos ido ahí, se han ido suscitando a lo largo de la escucha con José Carlos, ¿no? De lo que él nos ha ido diciendo. Abrimos el turno y cada uno ahí pues puede ir levantando la mano. Si alguno, pues como nos decía antes alguien, no tiene la manita, pues que dé con la mano así y le pasamos la mano. Cuando queráis. Bueno, mientras que se va entrando en calor, yo, José Carlos, te haría una pregunta. No has tocado para nada, pero a mí es un tema que me preocupa, ¿no? El tema del cuidado y el cuidado en Cáritas lo hacemos desde la cercanía, desde el ponernos en los zapatos del otro, pero si algo nos ha traído y nos ha puesto encima de la mesa toda esta situación es la necesidad de un cuidado más institucional. Todo el tema del cuidado público, todo el tema de lo público y cómo lo público necesitamos, bueno, pues que se haga realidad también en nuestra sociedad, ¿no? Porque, bueno, pues el cuidado de lo privado es algo que complementa y que en muchas ocasiones es lo fundamental. Pero sin el público, algo está faltando ahí. ¿Qué claves necesitaríamos como sociedad, que van más allá de nosotros, ¿no? Pero como sociedad, desde la atalaya que tú tienes, que sin lugar a dudas es privilegiada, habría que potenciar para ese cuidado de lo público, para que el cuidado estuviera enraizado también en lo público? Bueno, yo creo que tenemos un gran desafío en lo que tiene que ver con los servicios sociales que se prestan a las personas más vulnerables y en particular a la luz de la pandemia, porque lo hemos centrado ahí, ¿no? ¿Qué pasa con los mayores y qué pasa con las residencias de mayores y qué pasa con las indicaciones de las autoridades públicas, ¿no? De nuestros gobiernos, más centrados en los que gobiernan los servicios sociales o la salud? ¿Qué pasa cuando se dice que a partir de una cierta edad se genera exclusión en los cuidados, ¿no? Esto ha sido una que ha generado una exclusión y una mayor vulnerabilidad mortal, ¿no? En los mayores, porque se aplicó una ética exclusivamente utilitarista en la gestión política de la distribución o de la asignación de los recursos, limitados en todo caso y en casos de crisis tan grande también escasos, ¿no? Hemos tenido escasas las pruebas durante un tiempo, diagnósticas, hemos tenido escasos los respiradores, escasas en relación a la necesidad. Las plazas hospitalarias, las plazas de cuidados intensivos, y ante eso la respuesta pública ha sido sálvense primero los jóvenes, lo cual ha generado un paradigma etaísta de discriminación impresionante, ¿no? Que ha podido aumentar, pues aumentando la vulnerabilidad de los mayores, aumentar también la mortalidad. Más allá de si esto era en una comunidad autónoma de un signo político o en otra, sea como sea, la ética que ha iluminado la toma de decisiones en la gestión de la escasez de recursos ha sido una ética utilitarista. Atendemos a quien
a quien más resultados esperamos que va a dar. Un poco de esto la hay siempre, ¿eh? Por ejemplo, siempre hay criterios para el triaje, siempre hay criterios para a quién le damos un riñón cuando hay 10 en lista de espera y solo tenemos uno, ¿no? Y los debe haber, los debe haber para tomar decisiones. En este caso, las decisiones no han sido personalizadas, sino etaístas puras, ¿no? De aquí para allá, excluidos. No es tan sencillo como lo estoy describiendo, pero esto ha sido un gran descuido en el cuidado en marcar pauta políticamente para la gestión de la crisis en relación a un colectivo pues que es el que mayoritariamente pues, ha quedado por el camino por la vulnerabilidad del punto de partida, ¿no? En esta expresión de cuidar los pensamientos, que he tirado de ella de Gandhi, ¿no? Y del origen etimológico de la palabra, creo que nos jugamos mucho de lo privado y de lo público. Cuando yo he hablado de la cultura paliativa, no es solo cómo piensas tú cuando necesitas con tu padre, con tu ser querido, contigo mismo, ¿no? Sino cómo cuidamos el cultus. Cultivo, cómo cultivamos el pensamiento público, colectivo, digamos, el pensamiento colectivo en torno a lo que significa el sufrir, el aliviar, el cuidar cuando no se puede sanar. Quiero decir que hay una dimensión de gestión de la polis, ¿no? Gestión de lo común, que tiene que ver también con la gestión, el cultivo del pensar, ¿no? Y puede haber fíjate, pensar que lo primero es la autonomía de las personas, que me he referido en otro momento, pensar en que lo primero es el respeto de la autonomía de las personas, nos llevará a leyes pues, que legitimen la gestión del morir, ¿no? Pensar que lo primero es cuidar al frágil, pensarlo en lo común, ¿no? En la polis, en el cultus, que lo construimos con la gobernanza, lo construimos con las leyes, lo construimos con las respuestas de servicios, ¿no? Sanitarios, sociales. Pensar de una manera u otra nos llevará a dar respuestas que cuiden a los frágiles o dar respuestas que pues, ensalcen que lo importante es que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Cosa que ahora la pandemia nos ha dicho quieto, ¿eh? Quieto con eso de la autonomía. Tú serás muy libre, pero te quedas en casa si no es necesario salir. O sea, eso de la autonomía hasta te la recorto el gobierno, ¿no? El mundo de la gestión de lo común. Te quedas en casa si no tienes que salir a cuidar. Si no tienes que salir a cuidar. Salir a cuidar al resto. Sí, daría para más, ¿verdad, Pedro? Sí, pero bueno, como pincelada para seguir avanzando está ahí. A ver, hay comentarios en el chat, pero no hay palabras pedidas, o por lo menos yo no veo ninguna. Emilio, ¿tú ves alguna? No. Fíjate cómo puede, hago yo un comentario, Sí. Fíjate cómo puede cambiar también, cómo tenemos que cuidar la cultura religiosa. La cultura religiosa, en nuestro entorno, en nuestro entorno. Fíjate cómo interpretamos nosotros categorías como el contenido de nuestra esperanza más allá. Pues como no lo cuidemos, tendremos la formación de la catequesis que nos dio nuestra abuela, digo nuestra abuela metafóricamente, metafóricamente y con cariño, pensando pues que pues eso, todavía no sabiendo muy bien y cuidando y cultivando pensamientos que hasta pueden reforzar la culpa y la expiación, ¿no? Y pues eso, pues si somos malos nos espera el infierno y la culpa hay que exorcizarla mediante ritos de expiación. ¿Cómo cuidamos nuestros pensamientos desde nuestra fe? Y este texto al que me he referido, antes hablábamos del pensar lo común, lo político y los servicios, ¿no? Ahora digo, ¿y cómo purificamos y sanamos el cuidar los pensamientos en lo religioso, ¿no? No sea que nos estemos perdiendo lo peor y perdiendo que la interpretación de los textos nos dicen
cuida porque un mundo de buenos cuidados es el paraíso. Y un mundo donde no cuides los cuidados, valga la redundancia, pues es un infierno que genera gente que vive en el cementerio, ¿no? Tirando de texto bíblico. Marcos 5, 1, 20, ¿no? Si no cuidas los cuidados, especialmente a los más frágiles, habrá gente que viva como en un cementerio, ¿no? Como aquel que gritaba y se daba golpes a sí mismo. Eso es un infierno, ¿no? Sin embargo, el origen de la obra, las obras de misericordia. Cuida, y cada vez que cuidas, un mundo de cuidados es un cielo. Y lo que nosotros esperamos, el contenido de nuestra esperanza, es un mundo donde los cuidados lo invadan todo. Donde Dios sea todo en todos, dirá Pablo, ¿no? Escribiendo a qué sé yo quién. Bueno, también sería bueno comentarios críticos, aunque no sean preguntas. Ahí tienes una mano. Hay una. Yolanda. Abre el micrófono, Yolanda. Abre el micrófono. Yolanda, abre el micrófono. Buenos días a todos y gracias por la intervención, José Carlos, que, bueno, pues te agradezco muchísimo, ¿no? Yo pienso que nos ha hecho mucho bien a todos, porque hablas desde una experiencia vivida y eso pues ayuda y cala, ¿no? Al que lo escucha. Entonces hay como dos cosas que a mí me han quedado, ¿no? Bueno, muchas, ¿no? Pero dos que te comparto, y una es el tema de los duelos, ¿no? Yo cuando hablabas de los duelos no cuidados, ¿no? Y bueno, para mí es una cosa que pues ahora estos días doy muchas vueltas, ¿no? Cómo poder acompañar, y no solo acompañar, sino gestionar, ¿no? Esos duelos que se expresan y que no se expresan, porque muchas personas no, el tema es al que no lo expresa pero está en duelo, ¿no? Y cómo y desde dónde podemos acompañar, ¿no? Esos duelos, porque como bien decías, ¿no? Eso va creando pues una mella que tarde o temprano va saliendo, ¿no? Yo aquí pues con las personas que estamos acompañando, muchas veces cuando no pueden superar un pequeño duelo, digo, ahí hay otros duelos por debajo que no han gestionado y que por eso no les deja avanzar en este, porque realmente estamos tratando pero ahí hay un duelo y otro que no se han gestionado, ¿no? Y de hecho aquí pues somos testigos de que eso lleva a un tema mental o a un trastorno mental, ¿no? Y bueno, yo estoy en un proyecto ahora de personas con dificultades socioeconómicas, ¿no? Y bueno, son pisos tutelados de Cáritas y realmente ves que ahí hay unos duelos pues que no han gestionado y esto es un duelo más, ¿no? Es un duelo más y les lleva a conectar con experiencias vividas. Y bueno, eso por una parte, ¿no? El cómo gestionarlos, y después cuando hablabas de el que no se deja cuidar, ¿no? Que pues para mí es Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Qué hacía Jesús? Con el que no se dejaba cuidar, con el que no escuchaba, con el que no... Yo muchas veces me veo ahí, en esa impotencia. Muchos días me veo en esa impotencia y lo único que puedo hacer, o lo único que sé, no sé si hay más maneras, pero lo único que sé es pues ir a la palabra, ir al Evangelio y decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y moverme desde ahí, porque no puedo hacer más, ¿no? Pero que es muy difícil, pues eso, ¿no? Que a veces solo es estar y ya está. No puedes a veces intentar curar o cuidar cuando la persona pone una barrera, ¿no? Es difícil. Bueno, simplemente compartir esta reflexión y agradecer la ponencia, José Carlos. Muchas gracias.
por subrayar dos aspectos, ¿no?, de los hablados. Duelos no cuidados. Hay algún investigador recientemente que está intentando enlazar también cuántas situaciones de exclusión social pueden generar, lo he dicho muy velozmente en la intervención, el no abordaje de duelos complicados. Es decir, a veces en el origen de una persona que está tirada, me acuerdo una vez en una de vuestras Cáritas diocesanas escuchando a una persona, ejemplo que suelo citar con frecuencia porque me parece que es paradigmático. Estaba muriendo de SIDA hace algunos años, ya un tiempo, ¿no? Porque pues no tenía dónde caerse muerta y estaba en una casa de acogida en fase de SIDA avanzado. ¿Y cuál era el origen de su situación? Había contraído el virus por conductas de riesgo, a través de compartir jeringuillas por aquel entonces. ¿Y por qué entró en la droga? Entró en la droga porque se quedó en la puñetera calle sola, su marido lo dejó. ¿Y por qué pasó en la pareja? Pues que lo dejó porque había muerto su único bebé de muerte súbita. Se lo encontraron muerto en la cunita, como pasa a veces, ¿no? Y fíjate, antes, me vais a permitir decir, eran una familia normal. Perdón por el uso de la expresión. Quiero decir, había allí un padre, una madre y un bebé. Y un trabajo y una casa. Es lo que quiero decir. Aparece un duelo súbito, traumático, ¿no? Y empieza la guerra. Y de la guerra empieza tanta guerra que uno por un lado y otro por otro, y uno de ellos en la puñetera calle. Y en la calle, accesibilidad a las drogas como consuelo, también como titular limitado, ¿no? Y eso, vulnerabilidad al virus, y eso, pues si no se trata. Es decir, los vínculos que existen entre el duelo y la exclusión social, no solo la salud mental, son mayores de los que uno pudiera pensar si piensa que el duelo es una cuestión íntima, ¿no?, que no afecta a la historia, a la biografía de los individuos y de las comunidades, ¿no? Por eso creo que intervenir en duelo es una responsabilidad también de la gestión de lo común, de la salud comunitaria, de la salud preventiva y de la intervención social, ¿no? No digamos si pensamos en los 7 duelos del inmigrante, por ejemplo, ¿no? Y no olvidemos también que esto que ahora nos parece que es exclusivo nuestro, de haber vivido el duelo en nuestras casas y, bueno, distantes y sin poder despedir a los seres queridos, pues eso es lo que le pasaba a los inmigrantes que perdían a seres queridos en su país, ¿no? Me acuerdo una vez que escuché a una mujer pues que se le acababan de morir 3 hermanos y su padre en un accidente, en un deslave. Pues ¿qué le pasó a esta mujer? Pues se puso mal a ella. ¿Por qué? Porque le tuvo que mandar dinero para un duelo, para el enterramiento de sus seres queridos al otro lado del Atlántico, ¿no? Los duelos de los inmigrantes, mucho que ver con los nuestros ahora, ¿no? Bueno, la variable de no dejarse cuidar siempre es un desafío para el cuidado, ¿verdad? ¿Qué hago con el que no quiere? Fíjate, hasta la Sagrada Escritura recoge alguna escena de esto muy bonita, ¿no? En Juan 5, si no me equivoco, cuando dice, había una vez un tipo tumbado en una camilla, al lado del recurso que le habría venido bien para lo mal que estaba. Yo lo digo así muy espontáneamente, ¿no? Un paralítico, no sé cuántos años, al lado del recurso, y la intervención de Jesús es muy sugerente, ¿eh? Porque preguntado a él, ¿qué te pasa?, la respuesta de él, pues es que la culpa la tienen los demás, caramba, que no me ayudan, ¿no? Hasta el punto de generar una situación de no querer que se intervenga, porque se está mejor echando la culpa a los demás del propio mal. La intervención de Jesús en el relato, en la riqueza de la literatura bíblica, sobre todo en los milagros, la intervención de Jesús es, ¿quieres curarte? ¿Cuánta gente también está mal porque no ha habido quien le ayude en primera instancia a activar la motivación y el deseo de estar bien? Por eso yo también estoy diciendo que es la hora de la palabra que motiva, la palabra que persuade, antes he dicho más verbos, ¿verdad? La palabra que confronta. ¿Quieres curarte? Y quien diga, no, déjame en paz porque haya aprendido a obtener los beneficios secundarios de estar mal, que también los tiene, ¿no? Beneficios secundarios de estar mal. Estar mal tiene también beneficios, ¿no?
entre otras cosas, que se puede echar la culpa a los demás y se puede recibir pues otro tipo de bienes secundarios al estar mal y culpabilizar al prójimo, ¿no? ¿Quieres comprometerte en estar bien? Esto es a veces el origen, ¿no? Ya no solo del fruto de la escucha, sino el origen de una intervención que no es solo intervención ante las necesidades, sino intervención ante la parálisis de la motivación. Lo he dicho como quería. Intervención ante la parálisis de la motivación. El paralítico a lo mejor lo era de la motivación. Cuando consigamos mover el deseo de estar bien de alguien, cuando alguien diga sí, quiero curarme, quizás haya conseguido las mejores y las más importantes cotas de bienestar. Porque después vendrá, pues coge la camilla y vete. Es decir, coge tu histórico de mal que te ha llevado a instalarte o a estar aquí y camina con ello, ¿no? Y que el pasado sea maestro. En fin, tanto nos podría dar esta variable que te agradezco que hayas sacado, Yolanda, junto con la otra. Muchas gracias, José Carlos. Tenemos dos manos pedidas. En primer lugar, Ana, que ha pedido levantando la mano, y después también Rafa, que lo ha pedido a través del chat porque no tiene mano. Ana, enciende el micro y cuando pueda. Vale. Mira, buenos días. Yo quería comentar temas que me suscitan en todo el tema este de la pandemia y tal, un poco la perspectiva de género, es decir, los países o los 5 países que mejor han gestionado la pandemia han sido países que estaban gobernados por mujeres. Y en otro extremo, pues tenemos representantes de una masculinidad bastante tóxica, que podría ser Bolsonaro y Trump, que gestionan pues la pandemia en estilo pues negando o un darwinismo social, o sea, que se mueran los pobres, que se mueran los abuelos, que se mueran los negros, que se mueran, o sea, que hay bajas y punto, ¿vale? Entonces, todo el tema este de perspectiva de género también, y sin todo el tema de los valores más asociados también a lo femenino, que va bastante con todo el tema este de ética de cuidado. Y después la otra cosa que a mí me ha cuestionado mucho estos días es cómo desde la Iglesia también vamos dejando espacio o resonancias de todos estos valores más de abertura, de cuidado, de acogida, que no sean tan sancionadores, que no sean tan pues desde dogmas, sino, o sea, una iglesia, entre comillas, más maternal, ¿vale? Y por último, todo el tema que también pienso y que tú también habías planteado de la espiritualidad, es decir, cómo se sostiene esto, cómo se enraiza en una espiritualidad profunda. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tu aportación. Yo, cuando he escrito un poquito de mi experiencia, también en algunas líneas he evocado que he experimentado de una manera muy especial mi ser cuidado en clave de los ángeles. Yo he dicho, los ángeles de la salud me han cuidado. Y como siempre, escribía yo, la mayor parte de los ángeles, la famosa discusión sobre si los ángeles son niños o niñas, en fin, si tienen sexo y en todo caso cuál sería. Y la iconografía siempre les ha pintado los genitales masculinos, ¿no? Pues en la realidad desmiente la iconografía. La mayor parte de los ángeles son mujeres. En el contexto de la salud, incluso lo que antes eran, pues los médicos eran varones, las enfermeras son mujeres, se ha acabado, ha cambiado. Pero yo creo que tenemos aquí un gran desafío para construir un sano, yo diría así, respondo espontáneamente, un sano ecofeminismo que no caiga en un embrismo o en un feminismo de primera generación, sino adulto, ¿no? Para mí adulto es la aportación de Ivonne Guevara, ¿no? que esta mujer brasileña, si no me equivoco, ¿no? Que ha escrito, entre otras cosas, Intuiciones ecofeministas, que es una riqueza que no cae en decir, bueno, pues el cuidado es femenino. El cuidado se debe encarnar en la condición humana, sobre todo para que no reforcemos
pues la disculpa de los machos en el descuido del cuidar. Valga la, ¿no? No, señor, el cuidado es del ser humano y en él nos va la vida. O nos cuidamos y nos dejamos cuidar o nos morimos, ¿no? Bueno, yo apoyo las aportaciones que se están produciendo, sobre todo pues en alguien que ha trabajado mucho en Cáritas, como es una doctora que colabora con nosotros, Rosa Belda, pues ha escrito recientemente también un trabajo sobre aportación desde la reflexión feminista, que considero Amar en clave de mujer, me parece que era el título o algo parecido en la editorial de Esclé. La evocación de la ternura por parte del Papa a la hora de dirigirse, se dirigía a hombres, pues creo que es una gran clave. Pero esperemos que podamos llegar pronto a un día en que digamos, es que la ternura no es femenina ni masculina, es humana, ¿no? Bueno, era solo un comentario que a lo mejor no era necesario porque tu aportación era suficientemente clara y rica. Esperemos que... Fíjate la expresión de Camilo, ¿no? Cuidar como lo haría una madre, era del siglo XVI, una tierna madre con su único hijo enfermo. ¡Oh, qué desafío ético! Para pensar en la ética del cuidar, ¿no? Gracias, Ana, por la aportación. Muchas gracias. Rafa, cuando tú quieras. Bueno, pues nada, saludar a todos y dar las gracias a Carlos, una alegría verte y más sabiendo, bueno, por todo lo que has pasado y lo que estás pasando, ¿vale? Entonces, bueno, me ha encantado todo lo que has estado comentando, como hay tanto cariño, sobre todo mucha admiración, pues lo que hubieras dicho me hubiera gustado, la verdad que es un poco como fe ciega ya lo que hubieras dicho. Entonces, siempre me gusta, siempre lo que lees y lo que leo de ti y lo que te escucho, ¿no? Pero bueno, a mí ha habido una cosa que has tocado, el tema del orgullo del sano y la soberbia del sano. Ahí me hablaba la compañera de esa gente que no se deja ayudar, pero yo lo he trasladado un poco a mí, me ha tocado un poco decir, oye, y no como excusa, yo te pregunto, José Carlos, a lo mejor no es un mecanismo como de autodefensa o ante el miedo, porque yo entiendo que cuando hablas del orgullo del sano no es el sano que está sano porque no necesita, sino a lo mejor quizás el orgullo del querer estar sano, del no reconocer o el no reconocer esa debilidad o esa enfermedad que tenemos o ese duelo que tenemos que pasar. Puede ser eso, ¿te refieres a eso cuando hablas del orgullo del sano? ¿Es del orgullo del sano como tal, tal y como, o el orgullo del querer estar sano? Y luego eso, como excusa, un poco poniéndolo hacia mí, digo, a lo mejor ya no es soberbia, que puede ser, no es orgullo, que también puede ser y que será seguro parte, sino a lo mejor también un poco como que reconocer eso es también, bueno, como tienes miedo, pues no quieres reconocerlo. Parece que si no quieres recibir esa ayuda, que si la recibes es porque estás enfermo o necesitas esa ayuda. Bueno, que me lío, no sé si me he expresado bien lo que quería preguntarte, perdona. Gracias. Muchas gracias, Rafa. La expresión el orgullo del sano se la he robado a un médico catalán, Albert Jovel. Hay una fundación ahora que lleva su nombre, si no lo están cambiando, porque durante 5 o 6 años pues han dado también su viuda y sus hijos. Era un gran oncólogo que enfermó hace unos años por cáncer, muy vinculado con la sanidad pública, ¿no? Con las autoridades, amigo de los que han gestionado la salud en las últimas décadas. Albert Jovel, que el año pasado me dieron el premio a la mejor carrera profesional. Bueno, Albert Jovel, si queréis escuchar ahí algunas palabras, podéis entrar. Él escribe en este médico enfermo, un hombre, un pensador, un humanista, que ha generado ahora una fundación que sigue cultivando el pensamiento en torno al centrarse en la persona, en salud, ¿no? Él habla del orgullo del sano que ciega. ¿Puede ser un mecanismo de defensa? Puede ser, porque todos necesitamos defendernos. Puede ser soberbia, puede ser, falta de humanización, humus, a la hora de situarse pues, en lo que debería ser el paradigma de la relación clínica o de intervención, que es la alianza terapéutica, ¿no? No yo
y tú, sino la alianza. Creo que esta categoría en algunas lenguas ya se ha profundizado un poco más, en italiano, y hay varias monografías sobre la alianza terapéutica. En nuestra lengua estamos un poquito más pobres. Genera prepotencia el orgullo del sano. Mira, en estos días me he dado cuenta que me han visto muchos médicos, ¿sabes? También por los efectos secundarios, pues ya me ha visto un neurólogo, un médico de familia interna, un otorrinolaringólogo. Ay, Dios mío, me falta poco, porque como aparecen síntomas que no son, en fin, anda que no se nota. Ese ejemplo que puse de aquel que me dijo, señor, eso es todo de lo que ha tenido, y se dio media vuelta y se marchó, me hizo pensar, primero, se pensará que soy tonto. Bueno, qué pobre que no es capaz de, con un poco de humildad, decir, José Carlos, soy Pepe, ¿qué te está pasando esta noche? ¿No? A lo mejor era el bloqueo del miedo, probablemente. El analfabetismo relacional y emocional para la relación. Yo en ese término lo sacaba, ¿no? Cuando algunos médicos han tenido un poco de coraje, a lo mejor porque ya me conocían o lo que fuera, me han dicho, pero José Carlos, en todo caso lo que nos pasa es que no sabemos. Entonces, fíjate, lo que nos pasa es que no sabemos, que es la puñetera verdad, sobre todo en esta fase, pero también en la primera. Lo que pasa es que no sabemos. Y esto, yo creo que dicho con una gran humildad y una gran autenticidad puede reforzar el vínculo. Vamos a trabajar juntos por tu salud. Pero el punto de partida es una gran situación de que no controlamos muchas cosas. Humanizar, yo creo que pasa mucho por partir de esta metáfora del sanador herido. Algunos médicos, cuando han ganado un poco más de confianza, me han confesado, pero José Carlos, ¿qué te crees? Me estás contando que te despiertas a las 3 de la mañana bañado en sudor y ya no puedes dormir. Me lo están contando otros muchos. Pero yo tampoco puedo dormir. El médico. Y estoy tirando de pastillas para dormir. El médico. Y unos días después, que hemos escrito y lo vamos a publicar como una crónica de San Camilo, de nuestra residencia, los que han escrito nos han contado todos cómo se han retirado a llorar. El médico, la enfermera, el trabajador social, cuando no podían más, se retiraban a llorar. Eso no les hacía menos. Al contarlo, tampoco les ha hecho de menos. Les ha hecho más humanos. A mí me dan ganas de decir, ¡qué bien! Pero también me dan ganas de decir, ¿podríamos haber llorado juntos en algún momento? Mientras tomábamos el café. ¿O el orgullo del sano impide compartir la vulnerabilidad para poder decir con Pablo, también cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Bueno, ahí se queda. Muy bien. Muchísimas gracias, José Carlos. Realmente nos has dado pues unas claves para poder seguir avanzando en esto del cuidado y para la vida, porque al final esto no va aislado uno de otro, ¿no? Yo, con lo que me he ido quedando, cada uno seguro que nos hemos ido quedando con unas cosas otras, ¿no? Tú comenzabas diciendo que el cuidado tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Es decir, necesito pensarlo. O sea, yo le daría vuelta, necesito pensarlo. No da igual cómo cuide, ¿no? Y nosotros en Cáritas, que tenemos la ocasión, y es que es nuestra tarea de estar continuamente cuidando, no da igual, ¿no? Y entonces tú nos dabas las claves, ¿no? Cuidar con ternura, o sea, poniéndome ahí como madre, ¿no? O sea, dejar que salga ahí la parte más maternal que todos llevamos dentro, ¿no? Porque cuidar cura, más allá de lo que le pasa a cada uno, ¿no? Y en este sentido, estar atento a lo paliativo, a la cultura de lo paliativo para evitar sufrimientos innecesarios, ¿no? Y desde ahí, mimar la comunicación, porque la palabra ya es sanadora, o puede ser hiriente, claro. Entonces, ¿cómo nos comunicamos para que nuestra comunicación, nuestra palabra, sane a las personas que tenemos alrededor, ¿no?
algo que daría mucho para profundizar, pero nuestro cuidado tiene que ser integral, es decir, también la parte espiritual, y por lo tanto también en familia. No cuidamos solo a la persona que viene, sino que estamos atendiendo a todo lo que tiene detrás y tiene a toda una familia, ¿no? Y nos avisabas de un peligro, que estar centrado en la persona no sea un eslogan, no se nos quede como eslogan. Y eso a veces no es fácil, porque es muy trabajoso centrarnos en la persona que no agradece, que viene exigente, porque el que ya da las gracias ya tenemos todo, ¿no? Y finalmente cerraba, o dentro de lo que yo me he quedado más así, dejarnos cuidar con humildad para poder cuidar a los demás. Muchas gracias, José Carlos. Ha sido un disfrute, ha sido un privilegio. Y muchísimas gracias a todos por estos 3 días que hemos estado aquí, avanzando, aprendiendo y disfrutando, porque posiblemente las 3 cosas van unidas. Os dejamos, Emilio ya ahora os va a poner la evaluación. Os lo ha enviado ya por correo electrónico para que la podamos ir contestando. La evaluación siempre nos ayuda a crecer. A todos nos ayuda a crecer. Y muchas gracias, José Carlos, y que tengas un buen verano, que te recuperes bien y que a la vuelta del verano ya todas las secuelas formen parte de la historia pasada. Emilio, ¿alguna palabrilla? Un abrazo con mucho cariño. Gracias, José Carlos.